Amén. Y amén. Bien, así vamos a recibir la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Solo disponga su corazón a recibirla. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios me les bendiga, amados hermanos, nuevamente. Aleluya. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos en esta hora? Amén. Hay un gozo tremendo, hermanos. Amén. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Nos hemos gozado en el transcurso de este maravilloso culto, gloria a Dios. Y qué bonito es, hermanos, cuando nos unimos, ¿verdad? Cuando todos engranamos en el mismo sentir en el Señor. Gloria sea a Dios. La iglesia, hermanos, es la institución que Dios creó en el corazón de Él para manifestar la grandeza de su poder por medio de Jesucristo. Y la iglesia somos nosotros. Amén. No somos cualquier cosa. No somos garabatos. Somos hombres y mujeres, hermanos, que hemos recibido la grandeza de su presencia, la grandeza de su sacrificio. Alabado sea Dios. Amén. El día martes, hermanos, toqué un tema que lleva como tema general las crisis dentro de la iglesia. Tocamos el tema, hermanos, de la crisis de la adoración. Amén. Y ahora en esta tarde vamos a venir a la luz de la palabra y quiero que me acompañe en el libro de Primera de Corintios, a la altura del versículo 1, en el verso 10 al 13, en Corintios. En esta preciosa tarde quiero enfatizarme en un tema muy específico sobre las crisis que hay dentro de las iglesias en estos tiempos. Cuando lo tenga me contesta con amén y le vamos a dar reverencia a la poderosa palabra del Señor, poniéndolo sobre nuestros pies. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor como está establecido, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice de la manera siguiente: os ruego, pues, hermanos, así dice, ¿verdad? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dígalo conmigo esta palabra, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he aquí, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que los de Cloe que hay entre vosotros contienda. Amén. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. En el verso 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Puede tomar su asiento. Hermanos,
En esta hora yo quiero tocar este tema específico, las divisiones dentro de las iglesias. Amén. Hermano, mi objetivo es enseñar a la luz de la palabra de Dios las causas principales de esta crisis, hermanos, en la iglesia, y que reconozcamos, hermanos, la raíz espiritual de este asunto, y que podamos, hermanos, comprender, para que podamos trabajar por la unidad, hermanos, de la iglesia, por la madurez y el testimonio de la iglesia, hermanos, centrando todo esto, hermanos, en Cristo como Señor y cabeza de la iglesia. Mire que hay algo, hermanos, que une el mensaje anterior con este, y es que, hermanos, que el centro sea Jesucristo. Amén. Así como, hermanos, anteriormente hablábamos que la adoración sea el centro Jesucristo y no sea el predicador y no sea tampoco el que canta. Amén, hermanos. Igualmente, hermanos, en este tema específico, gloria a Dios, hermanos, que el centro sea Cristo y no, hermanos, las divisiones en muchos aspectos que vamos a ver en este momento. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, dando como una pequeña introducción a esto para que entendamos un poco, hermanos, acerca del contexto. Y es que, hermanos, Pablo, hermanos, había sido informado acerca, hermanos, de una de las crisis más tremendas que hay dentro de las iglesias, hermanos, más que todo en la iglesia de Corintios, gloria al nombre del Señor. Pero que ahora, hermanos, viéndolos a la luz de la palabra del Señor, en este pleno siglo XXI, hermanos, no es la excepción en cuanto a este ataque, hermanos, diabólico, espiritual, que está siendo sacudido, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo. Y no podemos hacernos, hermanos, el del oído sordo, ni el del ojo pacho, gloria a Dios, hermanos, sino que cada uno de nosotros pueda, hermanos, identificar la problemática que hay dentro de la iglesia. Alabado el nombre del Señor, porque este, hermano, es nuestra trinchera. Este es el lugar donde papá Dios nos ha regalado para que todos, hermanos, adoremos en una misma mente, en un mismo cuerpo y en un mismo sentir, y que, hermanos, no haya entre vosotros ninguna división absoluta. Amén. Esto está duro, hermano. Vamos a agarrar vuelo, gloria al nombre del Señor. Lástima aquellos que no vinieron, por ahí traer más que el video. Pero esto va a estar duro, hermano. El Señor me ha confrontado bien fuerte en este asunto. Hermanos, la iglesia, hermanos, no es inmune a las crisis. Y desde el principio, hermanos, de los días de que la iglesia fue fundada, hermanos, han habido conflictos, hermanos, tremendos. Hermanos, han sido, hermanos, atacados por diferentes tipos de conflictos, incluyendo, hermanos, el pecado dentro de la iglesia, amén, y las falsas enseñanzas que han amenazado la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. A su nombre. Y hoy muchas congregaciones enfrentan, hermanos, la misma, hermanos, crisis como la vivió la iglesia de los Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, crisis tremendas, hermanos, en las cuales han habido divisiones, escándalos morales, escándalos espirituales, luchas por el poder y las influencias, hermanos, culturales y doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, no es inmune a estos ataques. La iglesia, hermanos, debe de acorazarse primeramente, hermanos, con la buena enseñanza de las Escrituras. Por eso, hermanos, uno de los profetas dijo en el Antiguo Testamento, hermanos, que nos paráramos, hermanos,
y observáramos y preguntáramos por las sendas antiguas, hermanos. La senda antigua no es como nos las han enseñado normalmente en las iglesias tradicionales. La senda antigua es aquella que se apega, hermanos, principalmente a los reglamentos, a las directrices de la palabra del Señor, y que no se sale del contexto, hermanos, que del centro debe de ser Jesucristo como Rey y Señor y cabeza de la iglesia. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? A su nombre. Amén. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia está siendo atacada. Amén. Entonces hay conflictos tremendos. Y la iglesia de nosotros no es la excepción. Ni las iglesias pequeñas que están empezando a crecer, ni las iglesias grandes, hermanos, ni los concilios grandes no son la excepción. Lastimosamente, hermanos, este enemigo invisible ha entrado, hermanos, infiltrado en el corazón de los hermanos dentro de las iglesias. Porque esto, hermanos, de la división no viene, hermanos, del pagano de afuera. La división no viene, hermanos, del religioso de afuera. No viene del borracho de afuera, del drogadicto, del inmoral. Viene del que dice que es cristiano y que alaba a Dios. Viene de aquel que dice que está en ayuno y alaba a Dios, pero que su corazón maquina pensamientos erróneos. ¿Le alaba o no le alaba? Mire, vamos a despertar en esto, hermano. Aleluya. Me voy a agarrar bien los lentes porque la vez pasada me cayeron. Alabado sea Dios, no es Señor. Es la unción, hermano. Aleluya. Pablo, hermanos, describió a la iglesia de los Corintios en este texto que nosotros vemos. Describió a la iglesia de los Corintios, hermanos, como una comunidad de cristianos jóvenes. No jóvenes, hermanos, de edad, sino como en una iglesia joven, hermanos, que lastimosamente, hermanos, fue enmarcada por grandes conflictos terribles, que posteriormente vamos a ver un listado tremendo, hermanos, de esos conflictos. Y entre esos conflictos y esas crisis está la división. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, la carta es un modelo poderoso, hermanos, en cuanto, hermanos, cómo vamos a enfrentar las crisis de la iglesia a la luz de las Escrituras. ¿Cómo usted va a identificar, hermanos, una crisis de división dentro de la iglesia? Por medio de las Escrituras, de la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Cómo va a identificar un problema, hermanos, circunstancial que entre o aceche, hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo? Es a la luz de la palabra, porque hay algo que la palabra nos insta a nosotros, hermanos, y es que que examinemos todo. Usted examina todo, hermano. El Señor es bueno para examinar a través del Espíritu Santo. Porque yo, hermano, le puedo venir con una buena careta de cristiano, pero Dios, hermanos, conoce mi corazón cómo está. Si es que está bien o es que está podrido. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Es que el Espíritu Santo es un buen escáner, hermano. A ese no se le va nada. A ese no se le va nada en lo absoluto. A mí me puede bajar, pero el Espíritu Santo, hermano, a ese no, aleluya. Ese lo conoce completo, pero a la luz de la palabra, hermano, la misma palabra nos escanea a nosotros como estamos delante de la presencia del Señor. Dele palma al que vive, aleluya. Es la palabra la que lo confronta, es la palabra, hermano, el que lo redarguye, hermano, y lo pone entre la espada y la pared y le quita la careta que tiene. Amén. Hermanos, vamos a ver 3 puntos bien bonitos acá, bien específicos. Sabemos que el tema específico, hermanos, es la división. Y vamos a tocar unos puntos muy maravillosos.
Y es que si nosotros vemos, hermanos, el primer punto es el diagnóstico de la crisis. Pablo, hermanos, hizo un diagnóstico espiritual a la luz de las Escrituras, que era, hermanos, la problemática que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Y entre ellos, hermanos, entre todo el meollo del problema y entre todos los problemas, había, hermanos, el problema de la división. Aparte, hermanos, de otros asuntos que vamos a ver posteriormente. Gloria al nombre de Cristo. Hermanos, Pablo identificó este problema, hermanos, que era algo principal, porque es con lo que comienza, hermanos, la epístola de Pablo a los Corintios. Con esto empieza primero la problemática de la división. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo identifica esta situación, hermanos, de la iglesia, porque la iglesia se había fragmentado, hermanos, en bandos. Unos eran de qué, dijo la escritura ahí, hermano. Unos eran de Pablo, otros eran de Apolos y otros eran de Cefa, o sea, Pedro. Y otros dicen que eran de Cristo. O sea que, hermano, estaba fragmentada, hermanos, la unidad del cuerpo del Señor. La iglesia estaba, hermanos, desunida. No estaban en la misma mente, no estaban en el mismo sentir, mucho menos en la misma visión, porque la visión que Pablo, hermano, está empleando en cada una de sus epístolas es que el centro de todo debe ser el Rey. Amén, hermano. Y que nosotros adoremos al Rey, y que nosotros, hermano, demos sacrificio de alabanza al Rey, y que nuestra meta sea siempre Cristo Jesús, el supremo llamamiento, viendo siempre al blanco que es Cristo. Amén. Ese era el problema, hermanos, que ahí estaba llevando el apóstol Pablo. Y que nosotros como iglesia no somos la excepción. No, hermano, no es la excepción. Hermanos, las causas comunes, hermanos, de este pasaje que nosotros estamos viendo, hermanos, es que había un gran revoltijo. Unos eran de Pablo, otros eran de Cefa, otros eran de Apolo y otros eran de Cristo. ¿Qué había ahí, hermanos? Había un favoritismo. Cada quien jalaba por su lado. Amén, hermanos. Entonces, hay varios puntos, hermanos, comunes sobre esta crisis de la división. Y uno es, hermanos, la lealtad a las personas, la lealtad al líder, la lealtad, hermanos, al ser humano, y no la lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Por eso es que ve, hermanos, el montón de gente, hermanos, dentro de muchas iglesias que, hermanos, no andan, hermanos, por la persona de Cristo. No andan, hermanos, buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que andan buscando al vaso, andan buscando al profeta. Alabado el nombre del Señor. Porque si en esa iglesia no hay profecía, yo mejor me voy y voy buscando para otro lado. ¿Cuántos le alaban al Señor? Pero cuando, hermano, el hombre está buscando al Cristo poderoso, hermano, no anda buscando a aquel que anda imponiendo mano a ver si este lo sana o no lo sana, hermano, sino que su mente está puesta en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. A su nombre, el autor y consumador de la fe, el que todo lo puede, a su nombre. El problema, hermanos, que Pablo enfrenta en esta situación, hermanos, que había lealtad en esa gente. Y ahora en día eso es lo que nosotros estamos viendo dentro de las iglesias, hermano. Usted ve gente dentro de la iglesia, oiga bien lo que le voy a decir, póngame atención, que están aquí, pero su mente está en otra iglesia. Amén. Hay gente, hermanos, que está aquí, pero su corazón y su devoción están en otra iglesia. Amén, hermanos. Porque, hermanos, está fragmentada la vida espiritual de estas personas. Yo he visto personas, hermanos, que dicen, gloria al nombre del Señor, y esto me pasó hace algunos días, gloria al nombre del Señor, que había un favoritismo tremendo en una persona, hermanos, que vino alguien de Estados Unidos
a orar por algunos enfermos. Y lo tremendo es que vino a orar por enfermos en algunas casas, hermanos, de algunas colonias, hermanos, de la Alta Curnia. Y me dijo, vamos a orar, me dijo, porque ha venido de los United States. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, sin importarle, hermanos, o preguntar, digamos, dónde están mis cimientos, dónde estoy colocado yo como siervo del Señor o como hermano en Cristo que soy yo como ustedes, hermano. Entonces, como viene, hermanos, el profeta de allá, hermanos, de Estados Unidos, allá va medio mundo detrás del profeta. Y voy a caer mal, hermano, es la verdad. Amén. Como viene, hermanos, aquella persona, hermanos, aleluya, allá va el tumulto de gente. Amén. Llegamos a tal grado, hermanos, de idolatrar al predicador, de idolatrar al siervo del Señor. Amén, hermano. Allá andan un montón, hermanos, con camisas y hermanos, y gloria al nombre del Señor, e imágenes de hermanos del difunto Gigi Ávila. Alabado el nombre del Señor. Y me va a decir, es que eso no es malo. Ah, pero si usted ve a un religioso con la imagen de San Judas Tadeo, usted sí le dice que es religioso, que es idólatra. Amén, hermano. Entonces ahí andan las imágenes de algunos predicadores que ya están con el Señor y andan idolatrando, hermanos, esa forma tremenda, hermanos, en cuanto al liderazgo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, el problema que había aquí con esta iglesia es que, hermanos, había lealtad en estas personas, alabado el nombre del Señor. Entonces, cuando hay lealtad, hermanos, en cuanto a la persona y no a Cristo, la iglesia se fragmenta. La iglesia no está unida, amén, hermano. Por eso es que vemos un montón de iglesias que hay aquí en la Unión. Hay como más de 2000 iglesias, hermano. Y todas, hermanos, no temo equivocarme, hermanos, que el 90% al 95% de las iglesias son puras divisiones. Amén. Son puras divisiones. Porque en aquella iglesia, hermanos, el pastor tenía una idiosincrasia, tenía unos estatutos, reglamentos y objetivos bien definidos. Y llegó alguien por ahí, neófito de la palabra, hermanos, y esta persona no se quiso apegar a la luz de lo que la palabra del Señor decía. Y esta persona lo que hace es irse, hermanos, alabado el nombre del Señor. O puede hacerla de dos maneras. Hay un montón de gente, hermanos, o se va solo en rebeldía a poner su propia iglesia. ¿Quién lo puso como líder, como pastor? Nadie. Entonces el problema que había aquí era la lealtad a las personas. Amén, hermanos. Entonces Pablo, hermanos, con grande dolor, con grande angustia, hermanos, en ese versículo dice, ¿acaso está Cristo dividido? El problema dentro de las iglesias, hermanos, que estamos viendo hoy en día, hermanos, que cada quien piensa diferente de una forma doctrinal o piensa diferente de una forma teológica, alabado el nombre del Señor. Cada quien, hermanos, salva por su santo, como dice alguien, alabado sea el nombre de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, porque si, hermanos, alguien decía por ahí, yo ya no voy a la iglesia ahí porque ahí no ponen manteles, porque no ponen flores, eso no es de Dios. Ese es un pensamiento erróneo, alabado el nombre de Cristo. Amén, hermano. El detalle, hermanos, que queremos nosotros adornar el altar aquí, este lugar, este espacio que lo hemos dedicado para el Señor. Queremos, hermanos, que esté limpio, queremos que esté ordenado, queremos que esté bien enflorado, bien perfumado, pero nuestra vida, hermano, es un desastre delante de la presencia del Señor, aleluya. Antes de venir aquí al altar, hermanos, aleluya, a poner flores, a poner esto, a poner lo otro, debemos, hermano, de tener este altar que es nuestro cuerpo, este tabernáculo de Cristo, hermano, alabado el nombre del Señor, en santidad, porque dice la palabra que Él es santo y 3 veces santo, y que allá no entra ninguna cosa inmunda o que haga abominación. Amén.
Los temas, hermanos, de santidad, ahora en las iglesias, hermanos, no se dan. No hay. Amén. Entonces Pablo, hermanos, con grande dolor y con grande angustia, él habla y dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Él está dividido? Una iglesia, hermanos, que no todos jalan por el mismo lado, esa iglesia nunca, jamás en la vida va a progresar. Por más ayuno que le meta, por más culto que usted haga, por más culto que le lleve a la gente a los hogares, si la gente no quiere y tiene otro pensamiento, la gente no se va a pegar. Y es un caso extremo. Amén, hermanos. Cuando la gente, hermanos, jala para el mismo lado, cuando la gente sabe, hermanos, que el objetivo, hermanos, de estar en este lugar es simplemente y grandiosamente adorar al Rey y buscar el rostro de Cristo, nosotros como iglesia vamos a ver cosas grandes y cosas poderosas, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermanos, también entre la crisis, hermanos, común del problema, hermanos, de la división es que la gente es inmadura espiritual. En primera de Corintios 3, vámonos ahí rapidito, hermanos. Quiero tratar la manera de cerrar este tema bien, no dejarlo a medias, hermanos, porque no le vamos a decir labor a esto. 1 Corintios 3, capítulo 1 al 4, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro de Apolos, no sois carnales. El detalle aquí, hermanos, que la iglesia, hermanos de Corintios, era una iglesia inmadura espiritualmente. Amén. Inmadura, hermanos, porque Pablo se llega al grande problema que la división surge porque habían contiendas, habían celos, habían, hermanos, raíces de amargura, había, hermanos, ¿qué podemos decir? Cosas que tal vez no vemos. Amén, hermanos. Porque nosotros podemos ver al adúltero, porque es algo tal vez visible, ¿verdad? Podemos ver al borracho, al drogadicto, al mujeriego, podemos ver al religioso, podemos ver al avaro, hermanos, podemos ver ese tipo de pecados que son visibles, pero alguien, hermanos, que es, hermanos, gloria al nombre del Señor, lujurioso, laxivioso, mentiroso, hermanos, calumniador, chambroso, hermanos, con celos, contienda, hermanos, con estas cosas, son, hermanos, cuestiones y crisis tremendas que al ojo del ser humano no podemos verlas ni podemos corregirlas, pero que a la luz de la palabra, hermanos, cuando se predica este tipo de mensaje, hermanos, la palabra llega y penetra, hermanos, hasta el fondo del alma y hasta el fondo, hermanos, del espíritu, hermanos, y discierne los pensamientos del hombre, y Dios le saca luz, a la luz de la palabra, la vida inmoral que está viviendo esta persona. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Esto está duro, hermano. Eran carnales, hermano. Y ese es el gran problema de hoy en día en las iglesias. Llegan los hermanos a la iglesia y ni se saludan. Amén. Están las sillas regadas y saca una de un montón y se pone por la otra esquina. Amén. Alabado el nombre del Señor. Están aquí las del frente y las agarran y se van para atrás.
Santo. Amén, hermano. Y entonces, y hay un montón de situaciones. Allá en la esquina está el hermano Nicho, ahí no me voy a estar atrás. Amén. No me llegues, hermano. Ah, pero a la hora de la alabanza, te adoramos. Cristo, te adoramos. Y empieza, hermano, a sentir una devoción. ¿A qué le llamamos eso? Hipocresía, falsedad, celos, contiendas. Amén, hermanos. Es tremendo lo que la palabra dice, ¿verdad, hermanos? Entonces, como otro punto que también podemos ver ahí, hermanos, que la crisis, hermanos, de la división suele también darse, hermanos, cuando hay una falta, hermanos, de una misma mente y de un mismo parecer. Es lo que nosotros vimos en el versículo 10 del capítulo 1, hermanos, donde cada quien jalaba por donde él quería. Amén. Hay que ir a sembrar postes, solo 12 anotan. Santo, alabado sea Dios. Amén. Hay vendimia, solo 12 anotan. Amén. Alabado sea Dios. Hermanos, la falta de este parecer, hermanos, no se trata tanto de una uniformidad total, sino de la unidad de la esencia, hermanos, donde todos, hermanos, hablemos el mismo lenguaje. Si como cristianos no hablamos el mismo lenguaje, nada estamos haciendo aquí. Nada. Todos debemos estar enfocados, hermanos, en la misma postura de la palabra del Señor en cuanto a la visión de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, en este punto yo quiero mencionarles, hermanos, que muchas crisis actuales nacen cuando nosotros, hermanos, ponemos la mirada en el líder, los estilos de adoración y preferencias doctrinales y políticas o de tradiciones, hermanos, por encima de la persona de Cristo. Amén. Hermanos, cuando el yo, hermanos, deja por un lado y reemplaza, hermanos, al todos somos de Cristo. El detalle, hermanos, de este confrontamiento de Pablo y este conjunto de hermanos es que decían, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Y con uñas y dientes, hermanos, defendían su idiosincrasia y su postura. Pero Pablo, hermanos, de forma categórica, hermanos, y de forma fuerte dice, ¿acaso Cristo está dividido? No está dividido Cristo. Todos, hermanos, debemos de estar unidos y arraigados en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén, hermanos. Porque, hermanos, así nosotros, hermanos, en esa esencia de la unidad de la visión de Cristo, hay tres cosas importantes que debemos de rescatar, hermanos, pero no me voy a profundizar en eso, sino que, hermanos, que todos tengamos, hermanos, el mismo pensamiento de la doctrina de Cristo. ¿Y qué es la doctrina, hermanos? Es que ejercer la fe en Jesucristo, la expiación de los pecados, el arrepentimiento, hermanos, aleluya, el bautizarse, el recibir el don del Espíritu Santo, la perseverancia hasta el fin. Y hay un montón de elementos, hermanos, que debemos de entender, hermanos, que todo cristiano debe de saberlo y que, hermanos, que a la luz de la palabra debe de ser capacitado para que él pueda comprender la persona de Cristo, la esencia total de la iglesia del Señor. Amén, hermano. Cuando la iglesia entiende, hermano, que la esencia pura debe de ser Cristo Jesús, hermano, la iglesia entra en otro nivel espiritual
espiritual, en otro conocimiento espiritual y en otra madurez espiritual. Que el yo, hermanos, que el ego no sirve para nada, no más para destrucción. Pero cuando todos estamos unidos en esa misma mente, en ese mismo sentir, en esa misma visión, hermanos, caminamos, hermanos, todos juntos, haciendo la voluntad de Cristo. Amén. Aleluya. Entre esa unidad, el evangelio, predicar el evangelio. Porque el propósito de estar acá es predicar el evangelio. Aquí no es predicar de venir a contar chistes. Aquí yo no le vengo, hermanos, a predicar. El Señor me dijo. No, hermano. No, y Jehová reprenda al diablo, hermano. Aquí yo vengo a hablar, hermano, lo que la palabra del Señor me dice. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay muchos hermanos, alabado el nombre del Señor, herejes, hermanos, aleluya, que se dicen llamar cristianos y son más pseudo cristianos, hermanos, que en el culto está el fervor, está, hermanos, alabado el nombre del Señor, alabanza, está, hermanos, ahí el show total, hermanos, y el desorden dentro de la iglesia. Pero cuando viene el momento de la palabra, solo le dan 10 minutos para que el predicador predique. Amén, hermano. Pero no le quiten el tiempo al vaso ni al profeta, que ese tiene que tenerlo, hermanos, hasta que el culto termine, como unas 5 horas. Pero el tiempo de la palabra es la última que le dan y solo le dan 10 minutos. Y si le dan el tiempo normal, la gente se está durmiendo. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Son temas duros y críticos, hermano. Son temas duros y críticos. Entonces, hermanos, y entender la gloria de Dios, la manifestación visible e invisible, hermanos, de la presencia, la majestad, la santidad y el valor supremo que Dios tiene con nosotros. Porque el detalle, hermanos, que hay entre el religioso y nosotros es que el religioso, hermanos, da su vida por su religión. Y nosotros no somos capaces de ofrendar 2 horas, hermanos, en el culto. Pero en el casino sí estamos hasta 5 horas. Y es que hay un montón de cristianos casineros. Alabado el nombre del Señor. Mire, estos temas, hermanos, son bien fuertes, pero que nos ayudan a madurar en el Espíritu, en el Señor. Hermanos, como segundo punto, ya mero terminamos, hermanos. Alabado el nombre del Señor. Regáleme un par de minutos por ahí. Hermanos, ya cuando Pablo identifica, hermanos, y hace el diagnóstico del problema, él vio que era la división en la iglesia. Cada quien pensaba diferente. Y cuando en una iglesia cada quien piensa diferente, hermanos, eso es tremendo. No se avanza nunca. Cada quien tiene su propia idiosincrasia, cada quien piensa lo que quiere, cada quien cree que lo que piensa es correcto, pero que a la luz de la palabra no hay un apego espiritual. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, ya viendo que Pablo hace el diagnóstico y ve que es la división, ahora se va a la raíz del problema. En primera de Corintios que vimos nosotros en el capítulo 3, 1, 4, hermanos, es que el problema era espiritual. El problema era espiritual. Ya vimos que, ¿cuál era el problema? Había decisiones, habían celos, habían, hermanos, problemas, caos tremendos. Hermanos, Pablo profundiza la crisis, hermanos, que no era principalmente teológica. Ellos conocían de la palabra del Señor. Ellos ya habían sido instruidos. El problema es que era espiritual, porque él, hermanos, los toleraba como que, digamos, no era la palabra correcta que iba a decir tolerar, sino que él tenía que hablarles a ellos como a niños y no como adultos espirituales. Entonces él tenía, hermanos, que saber cómo hablar para que el cristianito no se le fuera de la iglesia. Él tenía que saber cómo, hermanos, hablarle a aquel hermano y decirle, hermano, mire que la verdad que lo que usted está haciendo está malo. No, el apóstol Pablo fue directo. El apóstol Pablo fue directo, hermanos, y se fue a la raíz del problema. Alabado sea el nombre del Señor.
Y le dijo el apóstol Pablo, el problema es que ustedes ya deben de comer comida sólida, alimento sólido, porque ustedes viven en la carne. El problema de hoy en día es que todo, hermanos, la problemática es que muchos cristianos, hermanos, no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Ese es el gran detalle. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, hermanos, esa persona, hermanos, cuando oye el mensaje, cree que el mensaje es para él. Cuando oye que la palabra está tocando duro, es para él. Que todo lo que se dijo es para él. Se incomoda y se va de la iglesia. Entonces, la crisis, hermanos, revela el nivel de madurez que tiene la iglesia. ¿Son necesarias las crisis? Claro que sí. Las iglesias no son exentas a las crisis, sino, hermanos, que son necesarias para que nosotros conozcamos, hermanos, el nivel de espiritual y de madurez espiritual que tiene la iglesia. Todos los siervos somos instrumentos del Señor, todos. Aquí nadie más que nadie. Todos somos uno en el Señor, amén. Y cuando entendemos que la iglesia es de Cristo, entendemos que todos debemos trabajar para el mismo patrón, para el mismo rey, para la misma visión del Señor, amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando olvidamos que la iglesia es de Cristo y, hermanos, y no nuestra, surgen luchas, hermanos, de poder, de envidias, hermanos, y de divisiones. ¿Ha oído muchos decir, mi iglesia, es que es mi iglesia? No, nosotros, es la iglesia de Cristo. Amén, hermano. Es la iglesia del Señor. Y el problema es que han surgido muchas iglesias, hermanos, que han nacido, que son divisiones de otras iglesias donde no compartían las mismas ideas, la misma visión y la misma escritura de la palabra de Dios. Por eso es que nacieron esas iglesias. Entonces, el problema es que estas iglesias no se apegan a la luz de la palabra, sino que se apegan más bien al conocimiento, al deseo caprichoso del líder que quiere tener esa iglesia. Amén, hermano. Por eso es que ven ese montón de iglesias, hermanos, hasta con báculos, les decía la vez pasada, con un montón, hermanos, de cintos trabados en el báculo. Alabado sea el nombre del Señor. Con un cinto aquí cruzado, hermanos. Aleluya, como que fuera mi universo. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Poniendo sal, hermanos, agua en los altares. Hermanos, si usted se fija bien eso, hermanos, es antibíblico. Esos son, hermanos, instrumentos que usan los chamanes y usan los brujos, hermanos, comúnmente en los altares de muertos en México. Usted ve, le ponen de todo. Yo veo en los altares, hermanos, esa pudrición, hermanos, de enseñanza que han sacado a Cristo como el centro, hermanos, de la adoración y la devoción, y han metido instrumentos que son partícipes y practicantes del satanismo. Alabado sea Dios. Pero cuando una iglesia, hermano, lee la palabra del Señor y se instruye a la luz de la palabra, se da cuenta que es, hermano, aquello que está adorando, si es de parte de Dios, y el Espíritu Santo a la luz de la palabra está examinando si eso es de Cristo o si eso es del diablo. Pero nosotros en esta noche, hermano, nosotros declaramos que esta iglesia es de Cristo y se va a predicar la palabra, le guste al diablo o no le guste la palabra, se va a predicar, y las buenas enseñanzas dele palma al que vive en esta tarde. Aleluya. Hay que ser celoso en la hora del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Oh, qué tremendo. Ahí andan, hermanos, metiéndole agua con sal a la gente en la boca, hermano, purgándolos. No, hermano, no. Completamente antibíblico. Entonces, ese era el problema de la iglesia, había división. Porque hay gente dentro de la iglesia que cree eso y no
crea la buena enseñanza, surgen las divisiones. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo soy duro para decir esto, hermano, porque hay que predicar la palabra. En estos tiempos hay crisis, hermanos, de predicadores. Hermanos, como tercer punto, ya con esto termino. Hermanos, rapidito, este último punto está rápido. El camino para resolver la crisis. Ya Pablo lo identificó. Pablo vio la raíz del problema. Ahora, ¿cómo se solucionan estos problemas dentro de la iglesia? Hermanos, primero es arrepentimiento y humildad. Debemos de reconocer que estamos mal delante de Dios y que debemos de hacer un cambio drástico. Amén. Porque el problema dentro de la vida cristiana es que hay creyentes orgullosos que no se les puede decir nada. Porque hermanos se ponen como esos pez sapos que le llaman. Nomás los toca y se hinchan. Hermanos, están tan errados de la verdad de la palabra, hermanos, que no pueden ellos entender, hermanos, que están torcidos. Y cuando, hermanos, ellos saben que andan mal, pero, hermanos, no van a la luz de la palabra, porque la palabra dice que cuando se van a la luz de la palabra, la luz, hermanos, brilla en medio de las tinieblas. Amén. Por eso es que usted ve ese montón de iglesias chafas, hermanos, satánicas y herejes, así lo voy a decir, con toda autoridad de la palabra, porque no leen a la luz de la Biblia las buenas enseñanzas y las buenas costumbres. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando le digan y le están predicando la verdad, aquí le estamos predicando la verdad. Hermanos, la unidad, como segundo punto, la unidad basada en el Evangelio, hermanos. Que todos pensemos lo mismo, que todos practiquemos lo mismo, que todos pensemos lo mismo y vamos a irnos, hermanos, a avanzar en la obra del Señor, hermanos, alabado el nombre de Cristo. Como tercero, la disciplina bíblica y la restauración. Hermanos, si hay necesidad que nos restauremos en Cristo, lo vamos a hacer. Si hay necesidad, hermanos, de disciplinarnos, de leer la lectura de la palabra, lo vamos a hacer. Es muy necesario la lectura de la palabra, hermano. Aleluya. Como cuarto, el enfoque de la misión, hermano. ¿Cuál es el enfoque de la misión de la iglesia? Eso está en Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Hermanos, la misión de la iglesia, el gran, hermanos, el gran llamado que Cristo hizo, que fue ir y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, hermanos, a todo lugar y llevar el evangelio. Esa es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia no es hacer pisto. La visión de la iglesia no es hacer grandes templos. La visión de la iglesia no es tener un montón de cabros dentro de la iglesia. La visión de la iglesia, hermano, es santificarnos por medio de la palabra y buscar, hermanos, el rostro de Cristo y un día estar en la presencia del Señor. Y como quinto, hermanos, es la dependencia espiritual del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 22, 23. Porque una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia muerta. Hermanos, la sangre, hermanos, digamos, la esencia de la iglesia, sabemos que es Cristo, pero por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, la crisis dentro de la iglesia, hermanos, no es el punto final de la iglesia, sino es que trabajemos todo y avancemos en la obra del Señor. Y con esto termino. ¿Cuáles eran esos escándalos, hermanos, que la iglesia tenía de los corintios? Inmoralidad sexual, incesto, demandas judiciales, profanación de la Santa Cena, participación en cultos idólatras, divisiones y sectarismo, de lo que estamos hablando, del tema que vimos ahora. Hermanos, alabado el nombre del Señor, el desorden, hermanos, en los cultos y el mal uso de los dones espirituales. Eso lo vimos en el caso de la adoración y la negación de la resurrección. O sea que son 7 cosas y de las 7 cosas solamente hemos tocado 2. Póngase de pie en esta preciosa noche. Quiero decirles, amados hermanos, que yo me siento muy contento de parte del Señor porque, hermanos,
la palabra se está predicando lo más apegado a las escrituras. Estamos haciendo una buena exégesis en la Biblia, para que no sea yo el que esté hablando, sino sea el Espíritu Santo hablándole a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa y bella noche te agradecemos, Señor. Nos ha avanzado el tiempo, Señor, pero hemos aprendido, Padre, a la luz de la palabra, esta crisis circunstancial que hay dentro, hermano, aleluya, de la iglesia. Y mis hermanos saben, hermano, aleluya, y han reconocido, aleluya, que es necesario unirnos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer y un mismo espíritu. Señor, te agradecemos tanto la bondad y la misericordia que has tenido para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que bendiga a los hermanos que vinieron, Dios mío, a los que no pudieron venir, que podamos verlos próximamente en el próximo servicio. Bendice esta iglesia, bendice, aleluya, a los que están enfermos, a los ancianos, a las viudas, bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, llévanos con bien, Señor, nos ponemos en tus manos en un gran descanso en esta preciosa noche. En el nombre de Cristo, amén y amén.